Hola a todos, hoy vamos a ver nuestro boletín número 10 del seguimiento que damos desde Cinetic a la crisis por COVID-19 en México y en Colombia. Vamos a enfocarnos hoy en el tema de competitividad digital, el cual ya vimos en boletines anteriores. Sin embargo, nos parece muy relevante volver a hablar del tema y indagar un poquito más. También porque Gabriel Contreras nos presentó la semana pasada un mapa que es el que vemos aquí, en donde observamos justamente el movimiento que tenemos o la mejora que tenemos en el ranqueo de competitividad digital que arma IMD versus justamente la evolución en el PIB por persona. Me llamó la atención ver que México justamente no tiene una relación directa entre mejorar en el ranqueo de competitividad digital y mejorar en su PIB por persona. Cuando sí hemos hablado, y ya lo sabemos a nivel macroeconómico, que la transformación digital es inminente, es importante, es relevante justamente para un crecimiento en la economía. Por lo tanto, creo que vale la pena que indaguemos un poquito más en ese índice y entender lo que está sucediendo en México y qué podemos hacer a nivel organizacional, a nivel negocio, a nivel persona también, para empujar esa transformación digital. Lo vemos, estamos de alguna manera, tanto lo decía a nivel personal como a nivel de negocio, forzados, ¿no?, por la misma crisis que estamos viviendo por COVID-19 a hacer esa transformación digital sí o sí, por el distanciamiento social, pero también porque la recuperación post-crisis va a ser muy determinante nuestro nivel de evolución digital justamente, ¿no? Entonces, vamos a ver ese tema. Primero que nada, creo que es importante que veamos el índice general, donde vemos el ranqueo de los diferentes países, donde el país número 1 es y es base, ¿no?, que es Estados Unidos, y vemos luego cómo es el ranqueo de los diferentes países, donde vemos Singapur, Suecia, Dinamarca, Suiza, los Países Bajos, Finlandia, etcétera, dentro de los primeros países desarrollados. Algo importante también, China llega en el lugar número 22. China se ha puesto como ejemplo en muchos artículos como cómo han salido de esa crisis o cómo van saliendo la crisis por COVID-19. Muchos han resaltado que es gracias a el avance digital que tiene. Y justo estamos esperando que los países latinos tengan un comportamiento en cuanto a consumo, en cuanto a rapidez de recuperación, etcétera, similar. Sin embargo, la competitividad digital en México y Latinoamérica es muy distinta, y eso creo que vale la pena que lo tengamos en cuenta y que veamos entonces qué podemos hacer para paliar a ese tema. Entonces, China justamente está en el lugar número 22, México está en el lugar número 49, y si vemos la distancia entre de México a China o de México a los primeros países, la verdad que es relativamente alta o grande. Si comparamos más peras con peras, como dicen, vemos ya el ranqueo de los países que tienen un PIB por habitante menor a $20,000, y lo que observamos es China pues llega en primer lugar, ¿no? Vemos a Chile como número 9 en ese ranking. México, digamos que en un promedio entre esos países, y el resto de la región ya bastante más abajo en términos de transformación digital justamente. Entonces, ¿qué sucede en México? Ese índice está compuesto por 3 grandes puntos: un tema de conocimiento, un tema de tecnología y un tema de estar preparados justamente para el futuro. Me va a interesar, no vamos a describir cada uno, vamos a ver los que me parecen relevantes aquí, sabiendo que nosotros nos enfocamos más en temas de consumidor. El tema del conocimiento me parece muy, muy importante, y veamos justamente temas de educación, talento, en donde realmente estamos perdiendo algunos lugares.
sí bastante bien en temas también de concentración científica, que vamos a ver ahorita. La tecnología es donde perdemos 6 lugares y creo que le vamos a dar un doble clic en particular en toda la red tecnológica que estamos teniendo en México. Y vamos a interesarnos también en la preparación para el futuro, ya que en donde estamos sí bajando hasta 7 lugares es en la actitud para adaptarse justamente hacia el futuro. El primer punto, que es el punto del conocimiento, donde vemos que ganamos 2 lugares, principalmente es gracias a la capacidad que tenemos en R&D, ¿no? Vemos los principales fortalezas siendo la cantidad de mujeres que tenemos como investigadoras, también la cantidad de publicaciones que se hacen de R&D y también la cantidad de robots que tenemos en educación y en R&D, la verdad, donde rankeamos bastante bien. Sin embargo, hay algo interesante y no menor, que es el ranqueo bastante bajo que tenemos en el acceso a todas las capacidades y todo el conocimiento digital y tecnológico, así como lo que sea el gasto público en educación y también el nivel de educación mismo. Sin embargo, lo que vemos y lo que vimos en los últimos días es que la Secretaría de Comunicación y Turismo despidió al 45% del personal que labora en centros de inclusión digital. Esos centros de inclusión digital, que se conocían antes como México Conectado, son centros que se dedicaban a generar una oferta educativa fundamentada en el desarrollo de habilidades digitales. Eso para garantizar a las personas el derecho al acceso a Internet, a los servicios de telecomunicaciones, a las tecnologías de la información, y se encontraban en zonas marginadas del país. Se capacitaba a la población sobre tecnología, robótica, emprendimiento, innovación, inclusión digital, etc. Lamentablemente estamos viendo un recorte ahí en esa iniciativa de transformación digital y de digitalización de la economía del país, y principalmente en la capacitación de las personas. Entonces tendremos que dar seguimiento justamente a lo que va a suceder en los próximos meses y en el próximo año en cuanto a ese índice en particular, ya que pues sin capacidad o sin aprendizaje por parte de las personas en cuanto a digital, va a ser muchísimo más lento. ¿Qué sucede en tecnología? En tecnología perdemos 6 lugares. Hay un tema de regulaciones, un tema de capital también, ¿no? Que tanto estamos promoviendo el capital desarrollado justamente en tecnología y digital. Creo que será un punto muy importante. Aquí me voy a enfocar en particular en el tema de toda la red digital y en particular en el ancho de banda, en justamente la incidencia de usuarios de Internet y también en la velocidad que tiene el Internet aquí en México. Y es donde justamente estamos relativamente flojos, es decir, aquí hay un tema de infraestructura importante para que las personas justamente tengan mejor y mayor acceso a Internet. El segundo punto es de ese slide, es qué tan preparados estamos para el futuro. Y en donde estamos perdiendo 7 lugares es en justamente la actitud que tenemos para adaptarnos a ese futuro. Y si observamos, en donde estamos particularmente bajos es en posesión de smartphones, en posesión también de tablets y también en e-commerce, ¿no? Y el gasto que se está haciendo en e-commerce por persona, que son justamente temas que hemos hablado últimamente y donde vemos puntos débiles aquí en México, en el cual tenemos que ir apostando para el futuro.
Algunas cosas positivas, que es la agilidad de los negocios. Sin embargo, estamos un poquito más bajos en temas de uso de Big Data y Analytics. Regresar en otro momento a ese punto creo que es también clave. Y conectando justamente con nuestros datos del pulso del consumidor, queremos ver cómo perciben el acceso a Internet, cómo perciben también la calidad del Internet versus el año anterior. En general, 45% de las personas nos dicen que tienen mayor acceso a Internet, lo cual es bastante positivo, ¿no? Les decía hace ratito que teníamos temas de infraestructura, y temas también de acceso a los equipos. Sin embargo, lo que viene siendo muy relevante es el tema en los niveles más bajos, que al fin de cuentas es nuestra masa, ¿no? Es nuestro fuerte y la proporción más grande de la población. Y tenemos aquí un número más bajo, ¿no? Con solamente 37% de ellos que piensa que sí tiene mayor acceso a Internet. Es bastante, 4 de cada 10, pero sigue siendo insuficiente, sabiendo que son los que deberían estar viendo mayor acceso que los años anteriores. Incluso en la calidad del Internet la percepción es muy baja, es decir, no ven una mejor calidad como tal. Cuando hablamos de compra por Internet, la proporción de personas que nos contestan que no realizan ninguna compra por Internet es del 22%. Sin embargo, cuando vamos a los niveles bajos es hasta el 63%. Es decir, en ese punto, justamente el nivel bajo en nuestro país es a quien tenemos que ir incluyendo lo más posible en esa digitalización. Igual hablamos también hace una semana de lo importante y lo relevante que es el uso del efectivo, o más bien el no uso del efectivo, y vemos que el 48% en México nos dicen que usan menos efectivo que antes, lo cual justamente habla de esa evolución en la digitalización. Sin embargo, solamente es 38% entre el nivel bajo, ¿no? Mismo tema. ¿Qué pasa? Que más allá de una infraestructura, más allá de un acceso, justamente también un tema de confianza en el cual tenemos que trabajar. Si observamos en el nivel medio abajo, que van a ver aquí en nuestro índice de confianza, vemos que el índice de confianza en los bancos es más bajo, incluso y particularmente bajo en comercio electrónico, en el cual tenemos que trabajar mucho. También en los servicios de telefonía e internet, y más que nada en los servicios de pago en línea. Entonces hay un trabajo de confianza, de imagen y de seguridad en el cual se tiene que trabajar que se tiene que hacer para el nivel medio bajo en particular, y para lograr esa transformación digital, la cual nos va a ayudar a superar esa crisis por COVID. Entonces, justamente, ¿cuáles son las estrategias que podemos ir adoptando a nivel digital? Entendemos que hay empresas de tecnología, pero aquí es gobierno. El gobierno en particular tiene que garantizar el acceso a la educación y la adquisición de capacidades digitales. Eso es muy relevante, ¿no? Tenemos también la importancia del gobierno de generar y desarrollar el gobierno al consumidor, ¿no? El G2C, que nos permite justamente ir digitalizando, ir ayudando a las personas a adquirir cierto conocimiento y hábito digital, con los trámites en ahorro de tiempo, permitiendo ahorro de tiempo, hacer trámites más rápidos, más seguros, hasta con costos más bajos, ¿no? Y permitiendo ya hacerlo en un ambiente más seguro, y con la garantía de que están haciendo las cosas sin temor a que vaya a haber fraude por sus datos personales, etcétera, ¿no? Las instituciones financieras, lo hemos hablado también. Hay un trabajo de bancarización definitivamente que se tiene que hacer en conjunto con el gobierno. Creo que se está haciendo algunas iniciativas, como hablamos hace dos boletines acerca de CORI, por ejemplo, ¿no?
pero el nivel de bancarización todavía es bajo. Reducir el uso de efectivo, justamente generar confianza en medios de pagos y más que nada generar también medios de pago sin contacto, como lo hemos hablado también en otras oportunidades. Y las empresas de tecnología definitivamente en conjunto con el gobierno nuevamente pues tienen que ir trabajando en temas de infraestructura, de acceso al internet, de tarifas también más adaptadas, tanto en equipo como en renta de servicio como tal. Pero también hay algo que podemos hacer desde el retail y desde las marcas y los productores, ¿no? Hemos visto ahorita a raíz de la crisis que surge un perfil nuevo, que es un perfil de consumidores que por primera vez o casi por primera vez están comprando por internet. Necesitamos conocerlos, necesitamos estudiar esos nuevos perfiles, ver qué están necesitando, qué están haciendo, con qué problemas se están encontrando, cómo podemos hacer también que esa navegación sea mucho más amena, sea mucho más cómoda, rápida, y pues de alguna manera adopten esa nueva forma de comprar y de vivir, ¿no? Eso es importante, obviamente, que vaya con un soporte a cliente, ya sea por chat, por red, por correo electrónico, por teléfono. También a nivel marca y retail, pues en las redes sociales parece una obviedad, pero creo que no es de más volverlo a decir. Un tema de visibilidad y relevancia vamos a lograr, no todo es transaccional, ¿no? Y de alguna manera es cada vez más relevante que la marca logre contacto y comunicación constante con sus seguidores. Si no lo podemos hacer ya por out of home o por la tienda misma, pues estar muy movidos en redes sociales. Incluso va a ser de alta relevancia que desarrollemos el e-commerce para negocios de proximidad, que desarrollemos también el C2C, que es el Customer to Customer, justamente donde vayamos viendo la reutilización de productos, compra a menor precio, ofertas únicas, etcétera, ¿no? La forma en que una persona pueda vender un producto a otra persona física, como lo hacen ya varias plataformas, pero que es una manera justamente de entrar a la digitalización y al e-commerce. De la misma manera, se tiene que estar muy al pendiente de la actualización de la oferta y de los precios, más justamente en los niveles medios y bajos, donde todavía se hace muchísimo la comparación entre comprarlo on y offline, y diversificar justamente las formas de pago. Hemos visto que ya se está haciendo todavía la posibilidad de comprar justamente online y pagar, por ejemplo, una tienda de conveniencia. De alguna manera eso hacía que el pago fuera más seguro, más fácil de aceptación. Sin embargo, pues hoy en día ya como no se puede tanto, tenemos que pensar en nuevas formas de pago, pero de pago digital. Eso es todo para nuestro boletín número 10. Espero verlos muy pronto con siguientes temas. Muchas gracias por seguirnos y pues nos pueden seguir en redes sociales, en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, básicamente. Muchas gracias, hasta luego.